Yo he hecho esto como un plan de mi corazón. No me he dormido. He reforzado lo que estaba endeble, levantado lo que estaba caído, desde que los semitas estaban en medio del delta, y los nómadas en medio de ellos, derruyendo lo que estaba construido. Ellos gobernaban en ausencia de Ra. Y él no promulgó ningún decreto divino, hasta el momento en el que mi divina majestad ocupó el trono de Ra. Se me anunció un periodo de años como conquistadora, habiendo accedido al gobierno como la única Horus, lanzando llamaradas contra mis oponentes. He alejado a quienes los dioses aborrecen, y la tierra se ha tragado sus huellas. Hola, bienvenidos, bienvenidas un vídeo más al Soplo de Heket. Yo soy Alasne de Orol y hoy vamos a hablar de ella, de Maat-Kara Hatshepsut. Hatshepsut, una mujer que llegó a ser rey del Alto y el Bajo Egipto, faraón de Egipto. No fue la primera, no fue la única, pero dentro de las pocas, que también hay que decirlo, mujeres que llegaron a ser rey del Alto y Bajo Egipto, a ostentar este cargo de faraón, pues quizás sí que fuese la más importancia o la de más relevancia. Y es que Hatshepsut vivió en una época de gran esplendor, vivió en pleno reino nuevo egipcio, en este imperio egipcio, que si nos vamos ahora al texto, a la intro que os narraba antes de la intro, ese texto se encontró en una carpilla rupestre, en un lugar llamado Espeos Artémidos, que está en la localidad muy cerquita de Beni Hassam. Estaríamos hablando del Egipto Medio. Bueno, normalmente Egipto siempre es el Alto, que es el sur, y el Bajo Egipto, el norte, pero sí que tiempo después, pues para denominar esa zona más o menos que está en el medio, que es de las menos turísticas o transitadas, pues estaría en ese Egipto Medio, estaría muy cerca de la antigua ciudad de Tel el Amarna, ese Ajet Atón, el horizonte de Atón, esa ciudad que construyó Ajenatón precisamente al final de este reino nuevo y que luego pues quedó abandonada. Pues en este Espeos Artémidos, en esta capilla rupestre, nos encontramos esta inscripción maravillosa de Hatshepsut que os leí al principio del vídeo, en la que un poco nos habla en primera persona a ella, un poco de esa expulsión de los Hyksos, hace referencia a esos semitas que gobernaban en ausencia de Ra y que luego intenta devolver esa gloria, volver a restaurar lo que estaba caído. En realidad Hatshepsut, como sabemos, no es la que protagoniza esa historia la han protagonizado un poquito antes en su familia, como hemos hablado en otros vídeos, los Ahmósidas. Al final del segundo periodo intermedio, esos Hyksos que habían entrado por esa franja sirio-palestina, que estaban en Avaris, en el norte, y que poco a poco se habían ido haciendo con ese rey llamado Apophis. Fijaos que es pura poesía que se llamara Apophis, como el gran enemigo de Ra, y que poco a poco lo que pretendían, se supone estos Hyksos, era ir poco a poco conquistando Egipto. Entonces esta familia tebana, de Tebas, del actual Luxor, de toda la vida, la que va a plantar cara muy valientemente y batalla, la que va a derrotar a los Hyksos y va a lograr expulsarlos, y así es cuando van a hacer uno de los periodos más gloriosos de todo el antiguo Egipto, que es el reino nuevo, el imperio nuevo egipcio, más luego todo lo que vendrá después, incluida la época tolemaica, etc. Entonces, Hatshepsut, que es, en principio, probablemente es nieta de Ahmes Nefertari, esa mujer divinizada de la que parte esa sangre de esas mujeres poderosas, esas matriarcas de Egipto, y bisnieta de Jotep, de la gran reina guerrera, esa Jotep que su marido es masacrado en batalla por los Hyksos, con ese maravilloso que luego el hijo
Ahmose, que es el primer rey de la 18 dinastía de este Reino Nuevo, condecora a su madre. Bien, luego van a venir Amenhotep I y luego Tutmosis I, que es el padre de Hatshepsut, con lo cual ya ha habido dos reyes, ya ha habido una época ya tranquila de prosperidad en Egipto, es decir, ella no ha protagonizado en primera persona esa expulsión de los hicsos, pero con esta inscripción, además en este lugar tan curioso, porque no es un lugar muy visible que podría ser propaganda política, nos hace alusión a esa expulsión y ella en primera persona se siente identificada como que ella es parte de eso. Quizás se sienta porque ella es la nieta y la bisnieta de las expulsadoras de los hicsos y las, digamos, fundadoras de este imperio, con lo cual también es una forma como de sentirse parte de ello. Pero bien sabemos que evidentemente eso había sido un poquito antes en el tiempo con sus predecesoras. Estas predecesoras que precisamente y muy probablemente tanto tienen también que ver en que Hatshepsut logre ser faraón del Alto y el Bajo Egipto, no solo faraón como mujer, sino uno de los faraones más importantes, también porque por la época de esplendor, porque está en el poder unos 20-22 años, por toda su actividad constructiva que es alucinante, que la vamos a ver ahora, y porque fue ella la gran faraona, entre comillas, no se decía faraona obviamente, Hatshepsut, Matkarra Hatshepsut, rey del Alto y el Bajo Egipto. Y de aquí una curiosidad que podemos extraer es que no tenemos ninguna evidencia histórica del éxodo. De hecho, comúnmente siempre se ha creído como que era en época de Ramsés II, que viene un poco después en el Reino Nuevo, pero lo cierto es que eso no existe una evidencia histórica. Y se cree que puede ser que esté un poco inspirado pues en esta expulsión de los hicsos, estas migraciones que había, que no fue tanto como se cuenta, sino más bien que ellos son los que habían entrado a invadir y que se les expulsa. Es posible que esté inspirado en este evento histórico que sí que está demostrado. Hatshepsut es hija del faraón Tutmosis I, el rey Tutmosis I, que a su vez es el sucesor de Amenhotep I, pero al parecer no está claro que sea su hijo, o al menos no es un hijo con su gran esposa real, que es lo ideal. Lo ideal en el Antiguo Egipto, la convención es que el faraón, el rey, sea el hijo varón del faraón con su gran esposa real, aunque muchas veces esto pues no se daba y a veces pues era un hijo con una esposa, con otra esposa secundaria, etc. En este caso, Tutmosis I no parece hijo, al menos no con su gran esposa real, no sabemos si quizás con otra esposa o quizás de dónde venga. Otra teoría, como no se tiene claro, es que a lo mejor podría incluso ser hijo del príncipe Ahmes Sapair, que sería hermano de Amenhotep I, también hijo de Ahmes Nefertari, pero no está del todo claro. Es decir, pero que no sea directamente, digamos, hijo de Amenhotep I y su esposa, no quiere decir que no sea de la familia, porque al final ahí sabemos todo está entre familia, con lo cual es un poco incierto los padres, pero bueno, probablemente sí que estarían dentro de esta familia. Y luego la esposa, la gran esposa de Tutmosis I, la madre de Hatshepsut, parece que sí que viene también de la familia, es decir, que probablemente sea hija de Ahmose con Ahmes Nefertari. Ahmes Nefertari, la hija de Ahotep, con lo cual provienen de esta. Hatshepsut sí que proviene seguramente de sangre y de familia de esta familia, de estas predecesoras que vamos a hablar en otros vídeos. Como Ahmes Nefertari es la esposa y hermana de Ahmose, primer faraón, que es divinizada a su muerte, es la hija de Ahotep, la gran reina guerrera, que su hijo Ahmose la condecora con las moscas de oro por su supuestamente dirigir ese asedio a Avaris y la importancia que tuvo en esa expulsión de los hicsos y por consiguiente en esa nueva era que nacerá para Egipto, ese reino nuevo tan próspero y tan maravillosa que nos ha dejado la historia. La historia de cómo Hatshepsut llega a convertirse en rey del Alto y el Bajo Egipto viene a raíz cuando fallece Tutmosis I, su padre, el faraón Tutmosis III. Hatshepsut, ella era la primogénita del faraón con su gran esposa real, es decir, de ser varón, Hatshepsut era la legítima heredera al trono de Egipto, lo que pasa que era mujer. Entonces, el faraón Tutmosis I había tenido otro hijo con otra esposa secundaria, que es Tutmosis II, el medio hermano de Hatshepsut, que debió ser, al parecer, pues un niño así un poco enfermizo, con poco brío.
Y lo que pasa es una práctica habitual en el Antiguo Egipto. A la muerte de Tutmosis I lo que hace es casarse Hatshepsut con este Tutmosis II, para así convertirse, digamos, en la gran esposa real. Bien, este Tutmosis II, que luego va a fallecer, había tenido un hijo con una concubina o esposa secundaria que va a ser el futuro Tutmosis III, el sucesor de Hatshepsut, que Tutmosis III va a ser uno de los faraones más importantes de toda la historia de Egipto, el gran guerrero, el gran conquistador egipcio, que va a llegar a expandir las fronteras, pues lo máximo que vamos a ver, que eso seguramente lo vayamos a ver en el vídeo que viene. Así que, si no estás suscrito, suscríbete. Y entonces Hatshepsut, muy inteligentemente, pues ella pues, va haciendo todo para convertirse en faraón, en rey del Alto y el Bajo Egipto. Entonces, al fallecer Tutmosis II, digamos que el sucesor normal sería Tutmosis III, pero aún era un niño. Con lo cual aquí Hatshepsut se convierte en regente. Pero aquí, convertida en regente, a la de un tiempo, lo que va a hacer es, nunca va a apartar del todo la figura muy inteligentemente de Tutmosis III, le va a mantener siempre ahí, pero ella se va a nombrar a sí misma rey del Alto y el Bajo Egipto, se va a nombrar faraón de Egipto y se convierte en rey del Alto y el Bajo Egipto. Hatshepsut se convierte en faraón. Y de hecho, Hatshepsut va a gobernar durante 20 o 22 años, que vamos a ver que no solo es una mujer faraón, sino que dentro de los faraones está considerado uno de los reyes más importantes faraones del Antiguo Egipto. También quizás en parte por la época tan esplendorosa que le tocó vivir ese imperio nuevo y porque, bueno, pues por toda la labor de sus antecesoras, pero la cuestión es que fue ella, Hatshepsut, este rey del Alto y el Bajo Egipto en esta época tan importante, y ahora vamos a ver la cantidad de cosas que se realizaron durante el reinado de esta mujer. Hatshepsut va a apoyarse mucho en, digamos, que ella es realmente la legítima heredera, dándonos un poco a entender como que ella es la primogénita, ella es la elegida, ella es la favorita de su padre y además es la hija de la gran esposa real. Es un poco, si recordamos, la anterior reina faraón, que es Sobekneferu, al final del Reino Medio, aunque Sobekneferu, pues en ese periodo reinó menos años, reinó mucho menos, y además fue una época, bueno, pues que ya desemboca en un segundo periodo intermedio, obviamente. Por eso quizás también Hatshepsut pues tenga esta importancia, pero también pues ella hace un poco hincapié al ser ella como un poco la favorita de su padre. Y también esto es curioso, lo vamos a ver tiempo después, ya en época tolemaica, como por ejemplo Cleopatra VII, ella también se hace ver un poco también como la favorita de su padre. De hecho, su propio nombre es un poco como la gloria de su padre, y a su hermano Ptolomeo XIII en este caso, pues aunque los dos heredan este trono, pues el hermano pues desaparece, ¿no? Se lo quita de en medio. Entonces Hatshepsut se apoya un poco en esto, yo voy a ser rey porque yo tengo el derecho, porque es que el rey soy yo. Y una de las cosas que también utiliza para ello es, ella nos cuenta su nacimiento, que podemos decir, lo calificamos como teogamia, es decir, una relación de su madre con los dioses, en este caso con el dios Amón. Y es que ella nos cuenta en su historia que ella es hija carnal del dios Amón, y nos viene a contar cómo su madre, esposa de Tutmosis I, pues un día estaba en su habitación y llega supuestamente su marido, pero ella se da cuenta de que no es su marido. Esto es lo que nos cuenta la historia, porque le huele incienso y le huele a mirra. Entonces se da cuenta de que es un dios. Y entonces tienen relaciones, y además es como un relato ahí erótico que, vamos, y bueno, hicieron de todo, vamos. Y ella se supone que nace de ahí, que no era su padre, en este caso, sino que era el dios Amón, el que tiene relaciones y deja embarazada a su madre. Con lo cual ella es hija del dios Amón. Y además es curioso porque yo me imagino que esto habrá ocurrido. En realidad quiero decir que Tutmosis I, el padre de Hatshepsut, que por mucho que nos parezca esta historia así un faraón que fue un hombre normal de carne y hueso, pues me imagino a él entrando en el papel del dios Amón, poniéndose bien de incienso, y probablemente ellos pues se lo creerían y evidentemente
pues él se creería que se mete en el papel probablemente y la madre se creería que el dios Amón estaba ahí, que es el que le dejó embarazada. Con lo cual Hatshepsut se apoya en que ella es la legítima heredera, porque a pesar de ser mujer, ella es la primogénita y la favorita de su padre, el faraón, y la hija de la gran esposa real, y además ella es hija del dios Amón. Así que, ¿para qué quieres? Hatshepsut, como hemos comentado muchas veces, los reyes tenían 5 titulaturas reales. Estos 5 nombres eran su nombre de Horus, que es uno de los más antiguos, que se ponía normalmente en un sereg. Por eso vemos esos reyes tempranos, cuando hablábamos, por ejemplo, de Merit Nate, su sereg en el nombre de Horus. Luego también estaría el título de las 2 señoras, que sería la cobra y el buitre, en representación del Alto y el Bajo Egipto. También está el título de Horus de oro, y luego vamos a ver los otros 2, que quizás son los más importantes, que van acompañados del cartucho con el nombre del rey o reina, que van a ser el título de Nisut Biti. Nisut Biti, esto recordarlo, esto es Nisut Biti, que realmente es el de la caña y la abeja, que están representando al Alto y el Bajo Egipto. Pues el de la caña y el de la abeja, y luego vamos a ver en el cartucho el nombre de rey o reina, en este caso en el de Hatshepsut, y además esto es uno de los más importantes porque este nombre se le da al rey, o en este caso reina, bueno, reina-rey, cuando sube al trono, digamos que es el nombre de entronación, y en este caso con ella es Maat-Ka-Ra. Vemos aquí, vemos el símbolo de Nisut Biti, que es la caña y la abeja, esto quiere decir rey del Alto y el Bajo Egipto, y vemos el nombre de entronación de Hatshepsut, que es Maat-Ka-Ra. Vemos Maat, esa diosa con la pluma, el Ka, que es el símbolo con las manitas, y el disco solar Ra, que sería algo así como Maat, que es la verdad, la justicia, es el Ka que es como la fuerza vital del espíritu, podríamos decir un poco espíritu, de Ra. Entonces, Maat-Ka-Ra sería el nombre de entronación de Hatshepsut, y el siguiente título, que también va en un cartucho, sería el Sa-Ra, que es el hijo de Ra, que es este patito, que significa hijo, y el disco solar, y ahí sí que sería Hatshepsut, que Hatshepsut viene a significar, algo así como la primera de las mujeres nobles, es decir, la más noble de todas. Así que con estos 5 títulos, estos 5 nombres, que luego el de entronación y su Sarra serían Maat-Ka-Ra Hatshepsut. Y si os da curiosidad saber cuáles eran los 5, sería Useret-Kau, la poderosa en Ka, su nombre de Horus, sería Watjet-Renput, el de las 2 señoras, sería Necheret-Hau, el Horus de oro, y luego sería Matkara, el de entronación, el Nesut Biti, y luego el de Sarra Hatshepsut. Así que sería User-Kau, Watjet-Renput, Necheret-Hau, Maat-Ka-Ra Hatshepsut. Y aunque Hatshepsut fuera víctima de una damnatio memoria, es decir, de un daño a la memoria en tiempos posteriores, esto era muy típico porque para los egipcios lo más importante que la muerte, la verdadera muerte, era el olvido, más que la muerte física, porque para ellos la vida continuaba. Entonces lo más importante es que tu nombre, que tu rostro quedara impreso en la piedra, que fuera recordado y que podría ser dicho en voz alta, porque era una forma de revivirte mágicamente. Entonces, cuando dañabas la memoria, cuando machacabas su nombre o machacabas su rostro, estabas intentando dañar, digamos, la perpetuidad de esa persona. Entonces, a muchas personas y a muchos reyes y reinas en el Antiguo Egipto, por diferentes motivos, se les ha practicado. De hecho, cuando nos vamos hacia finales de esta dinastía 18, con Ajenatón, con el rey hereje, que se va a Marna, que se cambia el culto al dios Atón, que más que algo religioso probablemente sea una estrategia política, que si queréis, hace tiempo aquí en el canal podéis buscar un vídeo que dediqué a Ajenatón y luego también otro a Nefertiti. Vemos que probablemente también en estos principios de la dinastía y también con Hatshepsut se le da mucho poder al clero de Amón. Entonces este clero de Amón va cogiendo poder que luego
rivaliza un poco o entendemos con el poder de un faraón. Entonces ya no solo con Ajenatón, sino con su padre Amenhotep III, incluso con el padre de este Tutmosis IV, ya empieza a haber un poco este resurgimiento del atonismo. Entonces vamos a ver hacia el final de esta dinastía cómo todo desemboca bueno, si lo tenéis en el otro vídeo si queréis. Entonces Ajenatón, por ejemplo, también se realiza la Damnatio Memoriae. Entonces, no estaba muy claro nunca por qué a Hatshepsut. En un principio, en un inicio, pues lo típico, ¿no? Se piensa bien. Esta es la madrastra, la tía de Tutmosis III, que ha estado en el poder. Lo típico es pensar que Tutmosis la tenía rabia, la tenía manía y cuando sube al trono, pues machaca el recuerdo. Pero esto no parece ser así. Esto es algo que tendemos a pensarlo así, igual que tendemos a pensar que a Tutankamón pues probablemente le asesinaron para quedarse con el trono, cuando tampoco parece ser así. Es decir, tenemos esa forma de intentar pensar desde nuestro punto de vista, pero luego pues las pruebas pues van determinando poco a poco otras cosas, aunque es difícil. Entonces lo que parece es que Tutmosis III, a la muerte de su tía y subir al trono, no le realiza esta Damnatio Memoriae. De hecho, pues por ejemplo acaba la Capilla Roja, etcétera, que vamos a ver ahora. Sí que hacia el final de su reinado, o incluso quizás con el siguiente rey, con su hijo Amenhotep II, sí que vemos ya una damnatio a su memoria, que quizás venga por otros motivos que desconocemos, quizás porque querían legitimizar su rama en el poder y que una posible rama de Hatshepsut no sabemos, pero la cuestión es que no parece inmediato. Luego también en la siguiente dinastía, dentro del Reino Nuevo, con los Ramésidas, por ejemplo Seti I en Abidos, no le incluye en la lista real, al igual que tampoco incluye a todos los de Amarna, Ajenatón, incluso a Tutankamón. Entonces, pues bueno, queda un poco ahí, pero a todo esto que venía que por mucha damnatio memoria que se le intentara hacer en algún momento, vamos a ver, la actividad constructiva de Hatshepsut es espectacular. Nos vamos a Luxor, a Tebas. Primero está su gran templo funerario de Hatshepsut, que es uno de los más visitados y más turísticos del antiguo Egipto. Y aunque es verdad que está muy reconstruido y han ocurrido muchos eventos, incluso hace años hubo un atentado y tal, el templo es uno de los más visitados y a la gente de lo que más le gusta. Y el templo en sí, la espectacularidad es que está enclavado en la montaña tebana. Si nos lo imaginamos en la época, con los jardines, etc., pues debió ser espectacular. De hecho, se le conocía como Yeser Yeseru, que es algo así como esplendor de los esplendores. Este magnífico templo funerario, que ya sabemos que estos templos funerarios que también se conocían como de millones de años, como hemos visto, por ejemplo, también el de Ramsés II o el de III, era un poco para honrar esa memoria del rey fallecido, que ya estaba un poco identificado como Dios. Entonces tenemos este esplendor de los esplendores, su templo en Deir el-Bahari, pero si nos vamos al gran complejo de templos de Karnak, que pues ha sido el complejo religioso más grande del mundo y es uno de los templos más importantes de todo Egipto y por tanto a nivel mundial históricamente. De hecho, mucha gente cuando viaja a Egipto, pues sí, está el tema de las pirámides, pero una de las cosas que más impacta a la gente es Karnak, que más que un templo, como hemos dicho, es un conjunto de templos, que no se hizo a la vez, eso se fue haciendo con el tiempo. Normalmente cada rey, o en este caso también reina, que subía al trono, lo que intentaba era ampliarlo y mejorarlo y dejar su impronta. Entonces Karnak es un gran complejo de templos espectacular, con unas dimensiones alucinantes y que es uno de los sitios, yo creo, más impresionantes de todo Egipto, que eso sí que es imperdible cuando vayáis a Egipto, igual que por ejemplo son las pirámides en el norte. Entonces, en este templo de Karnak, Hatshepsut, bueno, aparte de su capilla roja, como hemos dicho, maravillosa, que luego la termina Tutmosis III. Luego también tenemos el octavo pilono de Karnak, que lo empezó a construir ella, con una estatua de ella. De hecho, aquí también apareció la estela que Ahmose se le dedicó a Hotep, a su madre guerrera. Bueno, este octavo pilono de Karnak, que está en un eje que iría hacia el recinto de Mut y luego hacia el templo de Luxor. O sea, el templo de Karnak en sí está dedicado al gran dios Amón, que es el dios principal de Tebas, como hemos dicho en este Reino Nuevo, pero también a su esposa Mut, que tiene otro recinto, que también tiene un lago que es conocido como Elísero, y luego también está el recinto de Honsu, que es su hijo, el dios lunar. Pero también una de las cosas más importantes son los obeliscos. De hecho, el obelisco en pie más alto que vemos ahora en Karnak es el obelisco de Hatshepsut,
que os voy a dejar una foto en la que fui captada con el obelisco de Hatshepsut. Hatshepsut originalmente erigió 6 obeliscos en Karnak, 3 parejas, que actualmente solo queda este, que es el más grande, que quedará en pie, y luego hay otro derruido. Y luego en Karnak ahora mismo vemos 2 en pie, uno es de Tutmosis I, su padre, y luego el de ella. Y además en este obelisco, pues que nos dice en la parte de abajo de cómo se ha hecho y para qué, que es para su padre Amon-Ra, el señor de las 2 tierras. También nos dice que estaba recubierto en la parte de arriba de electro. El electro era una aleación de hierro, de oro, plata y algún otro metal. Con lo cual imaginaos, si hoy en día impresiona ir a Karnak, imaginaos andar por allí en esa época, poder ver esos obeliscos recubiertos con electro. Bueno, es que me parece estratosférico, o sea, me daría algo. Me parece alucinante. Bien, pues obeliscos había unos cuantos de diferentes reyes. Hatshepsut ella sola tenía 6. En pie tenemos este, que es el más alto. Y entre sus inscripciones os voy a poner ahora, os voy a leer de este obelisco que está en pie, una inscripción también maravillosa que está inscrito en ese obelisco de Hatshepsut. Amón, señor de los tronos de las 2 tierras, ha hecho que yo gobierne el valle y el desierto como su herencia. No hay ningún enemigo mío en ninguna tierra, pues todas las tierras extranjeras son mis siervos. Él ha establecido mi frontera hasta los límites del cielo, y todo lo que circunda el disco solar trabaja para mí. Y una cosa también maravillosa que se da en esta época de Hatshepsut es una especie de reflorecimiento del arte y de las letras. Como hemos hablado en otros vídeos cuando hablábamos del Reino Medio, el Reino Medio se caracteriza pues, por su prolífera literatura, en el arte, etc. Por ejemplo, en la dinastía XII. Aquí con Hatshepsut es un poco, entre comillas, como un renacimiento, ¿no?, del arte, de las letras. Es una época como próspera, de paz, de construcciones, y luego va a venir Tutmosis III, que va a ser el gran guerrero, que va a ser un reinado completamente diferente, pues con Hatshepsut reflorece. Y una cosa muy bonita es que entre sus oficiales, etcétera, se da una cosa que es el turismo cultural que nos dejan reflejado, y es que van a visitar tumbas antiguas, pues imaginaos de 500 años antes, como por ejemplo hay un caso de una princesa Neferu del Reino Medio. Entonces van a visitarlas y a inspirarse en la iconografía de esas tumbas antiguas, inspirarse para ellos, como un poco un renacimiento. Y además dejan como grafitis en esas tumbas, es decir, van a hacer es como si nosotros ahora, imaginaos, vamos a visitar un monumento de hace 500 años. Pues en esto es un poco similares, me parece maravilloso. Y como hemos dicho, pues el dios principal es Amón, pero sí que es verdad que hasta la dinastía 11 más o menos el dios principal de Tebas había sido Montu. Y de hecho, por ejemplo, en el Reino Medio vemos reyes como Montuhotep, igual que el Hotep, que se le está satisfecho, pero luego va tornándose, por ejemplo, a finales tenemos a Amenemhat, ya va tornando a Amón, pasa de Montu a Amón. Y Amón, como he dicho muchas veces, viene a significar el oculto, el invisible. Es de naturaleza incognoscible, es decir, que no se puede conocer. Y tiene también mucho que ver, por ejemplo, con esa idea de, por ejemplo, imaginaos, una semilla que se entierra en la oscuridad bajo tierra, pero que luego florece. Y si luego, por ejemplo, vemos cuando en el Reino Antiguo la capital estaba en el norte y se erigen las pirámides, que probablemente también tengan que ver con esa colina primordial, pues a lo mejor también tiene que ver con que en el norte no hay esas cadenas montañosas naturales como tenemos en el sur. Tenemos, por ejemplo, en Luxor, la antigua Tebas. De hecho, la montaña tebana, en el Valle de los Reyes, que lo hemos comentado alguna vez, que también es una pedazo obra constructiva, son tumbas excavadas en la roca, pero están sobre una montaña, un montículo denominado el Kur, que tiene esa forma piramidal. Y luego la pirámide como símbolo siempre existe. Por ejemplo, las tumbas de El Medina, también del Reino Nuevo, están las tumbas de los artesanos y luego tienen una piramidita encima. Es decir, es como, a mí esta analogía me hace gracia, como ahora tampoco construimos catedrales como en la Edad Media. Tú fíjate en la parroquia de tu barrio, que igual es pues 4 bancos y una cruz. Pues esto es lo mismo. Las modas, las necesidades van cambiando y van variando. La pirámide sigue existiendo como símbolo, pero luego aquí vemos
Esto, que por una parte puede tener muchos significados, también es más fácil para intentar evitar los robos o los saqueos, y también puede tener que ver con esa cualidad que hemos dicho de Amón, de la oscuridad, de que una semilla puede estar enterrada en la oscuridad y de ahí florece. Entonces, Amón pertenece a lo que denominamos la cosmogonía hermopolitana. Si hablábamos en el vídeo anterior con el tema de la piedra de Sabaca y Ta, hablábamos de la menfita y también de la heliopolitana, que teníamos la Eneada, que eran 10 dioses. Aquí tenemos la Ozgoada, que son 8 dioses, que son 4 parejas primordiales de dioses, y aquí tendríamos a Amón, que ya se va a sincretizar con Ra y va a ser Amón-Ra, este dios principal de Tebas en el Reino Nuevo, que luego va a tener su esposa Mut, su hijo Honsu, una tríada. Como vemos siempre también lo de la tríada, eso también nos puede sonar a algo. Y luego también es curioso en el gran templo de Karnak, que vemos en el solsticio de invierno, por cierto, vemos esa alineación maravillosa y eso es alucinante, es algo mágico. Es curioso también el solsticio de invierno, el carnero, como Capricornio, ¿verdad? Y me hace especial ilusión porque yo que he nacido casi con el sol invicto, eso ya es otra historia, un 24 de diciembre, y también casi como Champollion y Lepsius, que nacieron un 23, pero que bueno, por el cambio de año por bisiestos, la posición del sol era similar. Que esto no tiene que ver, pero ya sabéis que en el cristianismo pues se asocian seguramente ese nacimiento de Jesús un 24-25 porque se supone que es el renacimiento del sol, el solsticio es un 21 de diciembre, pero luego se supone que pasa unos 3 días y depende del año, más o menos son 3 días, y digamos que vuelve un poco a revivir, a estar cerca ese sol, ¿no? Es algo muy simbólico y muy bonito. Me hace también ilusión haber nacido, no lo voy a decir que no, con el sol invicto, y además también casi como Champollion. Bueno, y una cosa también que se me ha olvidado con su la gran actividad constructiva de Hatshepsut, que hoy en día podemos disfrutar. También hay una muy importante. Hatshepsut originalmente se mandó a erigir una tumba cuando era todavía, en época de Tutmosis II, cuando era gran esposa real, no era todavía faraón, no era rey del Alto y Bajo Egipto, que es esta que os voy a poner la foto, pero luego ella se va a enterrar, por supuesto, en el Valle de los Reyes. De hecho, una de las teorías es que el Valle de los Reyes lo inaugura su padre Tutmosis III, pero la otra es que es ella la que lo inaugura. O sea, ¿os imagináis que precisamente el Valle de los Reyes sea inaugurado por un rey mujer, como Hatshepsut? Pues su tumba, la KV-20, que es la más grande de todas, que de hecho se cree que trataba de conectar con su templo funerario de Deir el-Bahari, con ese Yeser Yeserú, esplendor de los esplendores, pues es probable que lo iniciara su padre o que fuese ella la iniciadora del Valle de los Reyes y que mandara a enterrar ahí a su padre y evidentemente a ella. Vamos a conectar un poco para hablar de algunos de los hombres en la vida de Hatshepsut, de oficiales, pero que a lo mejor incluso pudieron llegar a ser algo más que oficiales. Tenemos el caso del conocidísimo Senenmut, que fue un mayordomo real, que de hecho la única hija que conocemos que tuvo Hatshepsut, que es Neferu-Ra, que en principio parece ser que ella quería prepararla para que fuese su sucesora, pero se entiende que muere pronto, y luego quizás, bueno, no sabemos muy bien, quizás también esa damnatio memoriae tiene que ver con que la otra línea sea la masculina la que reine. La cuestión es que este mayordomo real, Senenmut, que se presupone que quizás fueran amantes, le nombra tutor de su hija. De hecho, se llega a especular, quién sabe, incluso hasta que fuera de él la hija. Pues este Senenmut, que tiene una tumba maravillosa ahí cerca en Deir el-Bahari del templo de la reina rey, tiene un techo astronómico maravilloso, quizás os suene de eso. Y luego, bueno, pues también se ha encontrado por ahí algún graffiti un poco erótico que se entiende que quizás, porque ya lleva el tocado, puedan ser ellos dos. Una cosa curiosa es que Senenmut nunca se casó, al igual que Yehuti, que vamos a hablar de él, que es otro de sus oficiales. Y en el Antiguo Egipto era muy importante casarse y tener hijos, sobre todo por una cuestión, porque son tus hijos los que iban a preparar tu entierro, tu tumba, y los que iban a llevarte ofrendas, etc. Con lo cual, si no tenías unos hijos que hicieran eso, sobre todo igual quizás el primogénito, es que para un egipcio eso era lo más importante, su enterramiento, su tumba, continuar viviendo la eternidad.
Entonces, si no tenías hijos, pues quizás tendrías que encargárselo a algún sacerdote, fiarte de que lo hiciera, con lo cual era importante el hecho de casarse y tener hijos. Entonces, Senenmut nunca se casó, presuponemos que quizás por los indicios tuvo una relación más que de oficial con la reina. Y luego el caso de Yehuti, que Yehuti es la famosa tumba, la TT11 en Drabu el Naga, que hemos hablado que es un proyecto español que lleva 20 y tantos años y que por fin se ha abierto al público, que está al lado de la de Heri, que trabajó para la gran reina madre Hotep, que hablábamos en el vídeo de las tumbas de Drabu el Naga hace poco. Pues Yehuti también fue un oficial para Hatshepsut, fue supervisor del tesoro y de los metales. De hecho, en su tumba también aparece como en los obeliscos, pues habían estado el capuchón, digamos, lo de arriba era de Electro. Tampoco se casó nunca y es curioso, quién sabe, quizás también fue otro de los amantes de la reina. Y bueno, Yehuti, esta tumba, que tenéis que ir a visitarla si vais a Luxor, que se ha abierto al público, la de Yehuti y de Heri, en el Museo de Luxor, que a mí me encanta, que tenéis las moscas de la reina Hotep, tenéis la momia de Ahmose, su hijo, el primer faraón de la 18, una estatua fabulosa de Tutmosis III. Bueno, es un museo, me encanta. Pues también hay una pequeña sección dedicada a cosas que han encontrado el proyecto Yehuti, y entre ellas, mi favorita, que es una de las joyas de la corona, yo creo, es la tablilla del aprendiz de Yehuti, que os voy a poner por aquí una foto. En esta tablilla, porque cuando esta tumba fue saqueada, esta y la de Heri, de hecho Champollion pasa por allí en su viaje, lo deja anotado, habían sido saqueadas, se llevarían los ladrones pues los metales preciosos y dejaron los que ellos consideraban que no tenía valor para ellos, claro, para obviamente los egiptólogos es lo que más valor tiene, y es que se nos muestran tablillas de cuando Yehuti estaba aprendiendo a escribir, y también en esta tablilla del aprendiz un dibujo que él hizo con unas cuadrículas que se utilizaban de un faraón en posición frontal, y eso es extraño, porque la convención artística del Antiguo Egipto, como ya sabemos, hemos hablado, normalmente siempre es de perfil, excepto algunas excepciones, por ejemplo el dios Bes, etc., normalmente se representa de perfil. Aquí tenemos un retrato frontal de un faraón y que probablemente es un faraón mujer, porque si nos fijamos en las cuadrículas, pues los egipcios utilizaban, a la mujer la hacían con una cuadrícula menos para parecer un poquito más esbelta. Normalmente los hombres eran 6, las mujeres 5. En este utiliza 5, con lo cual entendemos que es un retrato frontal de un rey femenino y que probablemente efectivamente se trate de Hatshepsut. También es curioso, fijándonos en su estatuaria, en las estatuas de Hatshepsut, en que ella normalmente hacia el principio de su gobierno se representa con formas más femeninas, con pecho, vestido femenino, etc. Y después se va masculinizando en su imagen, es decir, adopta incluso una imagen de hombre. Y es que al final el faraón, por norma general, normalmente era un hombre, con lo cual lo que ella era un faraón, era un rey del Alto y del Bajo Egipto. Con lo cual es posible que lo hiciera, o a lo mejor para esa forma de legitimizarse o de que el pueblo quizás entendiera de una manera visual que ella no era una reina ni una gran esposa real, que ella era el faraón, pues ella decidiera tomar esa imagen pública al estilo masculino de lo que se entiende como faraón, ya que la mayoría de faraones eran hombres. Si bien lo hemos visto en Sobekneferu, en el Reino Medio, ella también como rey, como faraón, sí que se la ve con Nemes, pero también con formas femeninas, pues Hatshepsut tiene estas dos formas. Tiene al principio probablemente se la ve más femenina también con pechos, etcétera, y luego se va también masculinizando en otras formas. De hecho, también en sus pronombres, muchas veces utiliza el pronombre femenino y otras veces utiliza el pronombre masculino, que puede deberse quizás a la época o también a lo mejor pues cosas de cada escriba. La cuestión es que hay veces que se la menciona en masculino y veces que se la menciona en femenino. Otro de los hechos más destacables y famosos dentro del reinado de Hatshepsut, que se me olvidaba, es su famosísima expedición al Punt, al Cuerno de África, que si bien es cierto no es la primera, es una de las expediciones más importantes. Lo que hace es una expedición, digamos, a la parte del Cuerno de África, donde lo que quiere es materia prima. De ahí se trae oro, incienso, mirra, ébano, marfil, vamos, todo cosas de lujo. Creo que envía 5 naves, 5 barcos, 210 hombres, en barcos hechos con cedro del Líbano, y vienen cargados los barcos de todo este material
de la gran expedición al Punt que hace Hatshepsut y que lo deja reflejado, por ejemplo, en su templo de millones de años queda reflejado esa expedición. También Hatshepsut es una gran impulsadora de, por ejemplo, el Festival de Opet, que ya existía desde antes, pero que en su reinado, digamos, que es muy importante. El Festival de Opet, que si antes decíamos lo de la famosa cabalgata que hicieron en Egipto trasladando las momias, se intentó hacer una similar en Luxor que intentaban emular un poco el Festival de Opet, que es con las barcas sagradas de Amon, Mut y Honsu, se iba desde Karnak al templo de Luxor por esa famosa avenida de Esfinges. Entonces, una manera quizás de acercar la divinidad al pueblo era este tipo de procesiones que se hacían en el Antiguo Egipto y que nos recuerdan mucho pues, a las procesiones actuales, de hecho, que ya lo hemos hablado en otros vídeos. Pues ella fue una gran impulsadora de este festival Opet, y si bien esta divinidad tan importante que era Amón y ya era hija del dios Amón, recordemos la teogamia con su madre y con su padre poseído por el dios Amón, podríamos decir, pues ella es potenciadora, también se potencia mucho las divinidades femeninas en esta época y también el culto solar con Hatshepsut. Y haciendo una breve recapitulación, yo me imaginaos que la familia Ahmosida no hubiese plantado cara, que los Hyksos se hubiesen hecho con Egipto y que nunca hubiésemos tenido reino nuevo, no hubiésemos tenido Hatshepsut, ni Tutmosis III, ni Ramsés II y probablemente todo lo que venga después, incluida Cleopatra. También me imagino que hubiese pasado si en vez de Octavio hubiesen ganado la guerra Cleopatra y Marco Antonio. Pero nos imaginamos que en Egipto sí hubiese habido ese reino antiguo con las pirámides, un reino medio, pero ahí se hubiese acabado todo. Todo lo demás, todo el gran reino nuevo, imperio nuevo, quizás no hubiese existido si no hubiesen plantado cara a los egipcios y hubiesen tenido esa valentía y hubiesen ocurrido estos eventos. Lo importante que es el hacer y el atreverse a hacer las cosas y el luchar. Yo me imagino, con lo que amo el reino nuevo, no tener un reino nuevo me hubiese dado algo, pero también me imagino que es que cada acción que hacemos, por muy pequeña que sea y creamos que es insignificante, incluso ahora mismo estamos haciendo historia, estamos creando la historia que le dejaremos a los humanos del futuro. Así que qué responsabilidad más fuerte es, vamos a hacer y a crear una gran historia. Bueno, y hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado hablar de esta importantísima mujer que llegó a ser faraón de Egipto en uno de sus periodos más gloriosos. O sea, imaginaos haber estado allí en esa época, haber visto cómo sería realmente verla, Hatshepsut, esos líos que tendría con sus supuestos amantes, en el poder de Egipto. Bueno, me imagino trasladarme a esa época y me parece increíble. Bueno, Egipto es que no sabría elegir, o sea, bueno, pero es que en el Reino Nuevo, o luego con Tutmosis III, etcétera, es que es, bueno, es imaginarnos, ponernos en esa época y, bueno, me da algo. Así que, bueno, espero que os haya gustado este recorrido. Hablaremos seguramente muchas más veces de ella en el siguiente vídeo. Quizás hablemos de su sucesor, ese famosísimo faraón guerrero conquistador que es Tutmosis III, así que me despido. No olvides dejar un like si te ha gustado, que es muy importante para que YouTube recomiende más el vídeo, suscribirte si no estás suscrito, que a ver si poco a poco llegamos a los 1000, ya sabes, comentar, compartir en las redes sociales y nos vemos muy pronto con más historias del Antiguo Egipto. Nos vemos con Tutmosis III.